Rey no hay más que uno. Los detalles desconocidos de la monarquía de Felipe VI, al descubierto. Felipe VI emprende un reinado difícil. No solo ha hecho frente a las acusaciones penales de su hermana, sino que ahora su familia se desmorona, y con ella la estabilidad que prometían. Si analizamos las idas y venidas de los Borbones en este país, descubriremos los secretos de una monarquía que tiene sus debilidades y fortalezas. Felipe VI se levantó como príncipe hace ahora 40 años, 1 de noviembre de 1977, en el santuario de Covadonga. De un noviembre gris y frío, un niño se convirtió en príncipe de Asturias. El mundo miraba a ese joven rubio que junto a sus hermanas, parecían una familia de anuncio. La solemnidad del acto emocionó a una Sofía que ardía en deseos de tener un heredero legítimo. Faltarían días para que aquel niño cumpliera 10 años, y para aquel entonces le parecía difícil entender qué pasaba a su alrededor. Felipe no era consciente de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Nada volvería a ser como antes. Ese día le hizo ser quien sería. La niñez había quedado atrás. Acto muy esperado. Siguiendo el protocolo de seguridad de la instaurada por ley nueva Casa Real. Después de 140 años, sin ningún monarca legítimo, España volvería a ser una monarquía. Tantas novedades habían llegado de repente que se hacía difícil entender cada una de ellas. La monarquía daría una nueva cara a un país antiguo. Felipe y su madre viajaban juntos, en un avión contratado para tal efecto. El rey y las infantas en otro. No se podía comprometer la seguridad de la Casa Real. Si había cualquier incidente siempre tendrían un heredero al que admirar. Los escoltas habían llegado para quedarse y pasar a formar parte de su vida. Días de gloria. La reina Sofía había intentado preparar al príncipe de la mejor forma posible. La comitiva oficial empezó a recibir a todos los miembros que se habían desplazado para asistir a tal acto. Era algo totalmente desconocido y lleno de misterio. La cueva de Santina recibió a Felipe con cantos de la escolanía. La misa era presidida por el arzobispo Díaz Mechan, un atril y 4 sillas que ocuparía el rey y las infantas. El escenario estaba preparado para el protagonista del acto que recibiría el título que lo convertiría en rey. No había lugar a dudas, tenía que ser Felipe el rey legítimo, más allá del poder de la corona. El orgullo de Asturias. El presidente de la Diputación de Asturias mostró con orgullo su satisfacción de dar nombre a este nuevo título que se alzaba. Era una institución que serviría para unir al pueblo español en una sola misión, una forma de que la fractura que había durado tantos años acabará y se dará por terminará. Ahora, más que nunca, esa unión y esa forma de superar las diferencias que se hacía evidente en este acto es más necesario que nunca. La corona entonces servía de mediadora y ahora actúa como elemento desintegrador. A favor o en contra, parece que en tiempos de crisis no son tan necesarios. Renuncia de su abuelo. Juan de Borbón era uno de los miembros que asistía en acto con el corazón dividido. Por un lado, contento de ver cómo la línea sucesoria de su estirpe continuaría, pero por el otro, sin él a la cabeza. Una de las condiciones del anterior jefe de gobierno era tener a una monarquía joven y dinámica. Para Juan de Borbón llegó tarde el decreto y tuvo que hacer lo necesario para que la corona se quedara en su familia. Renunció en un acto íntimo en la zarzuela a sus derechos monárquicos. La corona pasaría de largo y caería directamente en su hijo, un Juan Carlos, que tuvo la suerte de cara un niño más. Después de tan solemne acto, el príncipe de Asturias continuó con su vida normal. Por su primer cumpleaños como realeza, recibió de manos del Consejo de Ministros una serie de títulos más. Príncipe de Gerona, Príncipe de Viana, Duque de Montblanc, Conde de Cervera y Señor de Balaguer.
Lo celebró por todo lo alto, haciendo lo que más le gustaba y le gusta, pasando unas vacaciones en la nieve. La televisión se enorgullecía de enseñar esas imágenes de optimismo y de dinamismo. Su corona sería la clave que salvaría al país. La transición no sería tan mala como pensaban. Con un poco de alegría. Asturias, patria querida. Con su himno muy presente, Felipe creció con la marca de Asturias en su mente. Desde aquel primer Asturias, patria querida de hace 40 años, hasta ahora. Con esa cruz de la victoria en el pecho podía sentirse protegido y en paz. Todos querían que fuera su rey y por eso estaban homenajeándole. Ahora, los tiempos han cambiado. En Asturias encontró a su princesa ideal, la que reinará a su lado. Su hija ya no será la esperada heredera, será alguien que ha nacido con una misión en concreto. Con cada vez menos títulos y con la necesidad que se cambie la Constitución para que pueda reinar. 40 años de su proclamación, aquella mañana gris en la que el pequeño Felipe se convirtió en príncipe. Se cumplen 4 décadas desde su proclamación como príncipe de Asturias en Covadonga. Recordamos el anecdotario de aquella jornada. Tras un paréntesis de más de 140 años, aquella mañana del 1 de noviembre de 1977, climatológicamente gris, se renovó la tradición en la explanada del santuario de Covadonga. Don Felipe de Borbón y Grecia era solemnemente proclamado príncipe de Asturias y, por lo tanto, heredero de la recientemente reinstaurada corona de España. A 3 meses escasos de cumplir los 10 años, el rostro de don Felipe transmitía felicidad, aunque en repetidas ocasiones abandonaba su mirada hacia la nada, con rostro serio, como si hubiera comprendido bien el alcance y la trascendencia del acto al que asistía como principal protagonista. La familia del rey al complete. El pequeño don Felipe viajó con su madre, doña Sofía, en un avión de la Subsecretaría de Aviación Civil. Otro aparato similar transportaba al rey don Juan Carlos y a las infantas, y otros 2 aviones se desplazaron hasta Asturias como escoltas. El propio monarca condujo el vehículo en el que se trasladaron del aeropuerto al Real Sitio de Covadonga. Los ministros Martín Villa y Clavero Arévalo acompañaron ese día a la familia real. Era media mañana cuando la comitiva oficial, a la que se habían unido las primeras autoridades de la provincia, entró en la cueva de la Santina, donde sonaron las voces de la escolanía, que desde ese día acogió al príncipe don Felipe como miembro de honor. Tras la solemne misa celebrada posteriormente en el santuario, oficiada por el arzobispo Díaz Merchán, se inició en la explanada el acto de la proclamación del príncipe de Asturias. Había un sencillo escenario portátil cubierto, 4 sillas y un atril. Se sentaron, de izquierda a derecha, don Felipe, doña Sofía, el rey don Juan Carlos y las 2 infantas. Mensajes de rabiosa actualidad. Sorprende que, 40 años después, los principales mensajes de los oradores se pueden leer con un cierto halo de rabiosa actualidad. Díaz Merchán hizo votos, por ejemplo, por la convivencia pacífica entre los españoles, superando las dificultades económicas y sociales de esos años, con ánimo de participación política y corresponsabilidad ciudadana. Y el entonces presidente de la Diputación de Oviedo se refirió a la corona como una institución, a la que Asturias ha estado ligada con orgullo, que es clave para el entendimiento y la convivencia pacífica de todos los españoles. Eran momentos de ilusión, de esperanza y de incertidumbre. El rey impulsaba la apertura política, pero aún no habían transcurrido siquiera 2 años desde la muerte de Franco. Y mucho menos desde la dimisión del presidente del gobierno de Franco, Arias Navarro, julio de 1976, que se había autoproclamado heredero del régimen. En esos 15 meses, aproximadamente, con Adolfo Suárez ya en la presidencia del gobierno, los españoles habían votado en un referéndum y en las primeras elecciones generales democráticas 15 de junio de 1977, tras las que se formarían las Cortes Constituyentes.
Y semanas antes, el 14 de mayo, don Juan de Borbón había renunciado a sus derechos dinásticos en un discreto acto celebrado en la Zarzuela. Pero en ese marco de ilusión y de esperanza también emergían colores grises y negros. Y muy tristes, los de la grave crisis económica y, más aún, los del terrorismo galopante que golpeaba muy violentamente entre la ciudadanía y muy especialmente en las Fuerzas Armadas. Esquiando en Sierra Nevada, en ese ambiente, celebró don Felipe su 9º cumpleaños, el 30 de enero de 1977, el primero como príncipe de Asturias. El gobierno informó de ello tras el Consejo de Ministros del 21 de enero. Tras el acuerdo del Ejecutivo, el rey don Juan Carlos ha dispuesto otorgar el título de príncipe de Asturias a su hijo, heredero de la corona, a quien corresponderán también los títulos de príncipe de Gerona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer. Ese mismo viernes, 21 de enero de 1977, la familia del rey viajó a Granada para esquiar en las pistas de Sierra Nevada. El domingo siguiente, 30 de enero, cumpleaños del príncipe Felipe, en los diarios españoles convivieron dos noticias bien distintas. Por un lado, la del jovial heredero, a quien se empeñaron en retratar como un niño normal, que hace vida normal como cualquier jovencito de su edad. Y por otro lado, la noticia de un Adolfo Suárez con gesto sereno, aunque serio, dirigiéndose a los españoles por televisión para asegurar que el empeño de los terroristas no movería ni un ápice la decidida aspiración de España por convertirse en una monarquía parlamentaria moderna, democrática y constitucional. Monarquía integradora. Aquel 1 de noviembre de 1977 se escuchó el Asturias, patria querida en la explanada de Covadonga. Don Felipe, con traje oscuro, jersey azul marino y corbata, recibió el título de príncipe de Asturias, que acredita a los herederos de la corona desde 1388, y la venera acreditativa de tal distinción. Con la cruz de la victoria en el pecho, el pequeño príncipe saludó efusivamente a los cientos de personas congregadas en Covadonga. Y si las intervenciones anteriores suenan hoy muy actuales, más aún la del propio don Juan Carlos, que buscaba en aquellas fechas el asentamiento de la monarquía entre los españoles. La función de la monarquía, dijo, es integradora, afecta a la esencialidad, plasma y vincula en su espíritu lo que hay en común, lo que nos hermana. La tierra, las rocas, el cielo son elementos distintos, pero todos ellos armonizan en una obra acabada y completa en la que se exalta la vida. Los hombres y las regiones, de igual modo, forman una gran familia. Siendo distintos unos de otros, cobran su máxima identidad cuando se sienten armonizados y complementarios. El rey, la monarquía, sirve a esa profunda identidad común y esencial, por encima de lo mutable y transitorio, pero respetando sus rasgos, sirve a las identidades plurales de su pueblo. Las quiere todas tal como ellas se quieren a sí mismas, en libertad y en paz. Pero también miembros de una familia. Tu cruz de rey. Y tras recordar que la biografía de Asturias es la biografía de España, se dirigió directamente al pequeño príncipe en estos términos. Esa cruz de la victoria que llevas sobre el pecho es, efectivamente, una victoria que hemos de conquistar todos los españoles. Una victoria sobre el egoísmo y la ambición, sobre la incultura y la ignorancia, sobre el atraso y la pobreza, sobre la pereza y la disgregación, sobre la incomprensión y las diferencias negativas. Una victoria que es preciso conseguir y consolidar cada día. Esa cruz significa también tu cruz de rey, la que debes llevar con honra y nobleza, como exige la corona. Ni un minuto de descanso, ni el temblor del desfallecimiento, ni una duda en el servicio a los españoles y a sus destinos. Comillas.
Rey no hay más que uno. Los detalles desconocidos de la monarquía de Felipe VI, al descubierto. Felipe VI emprende un reinado difícil. No solo ha hecho frente a las acusaciones penales de su hermana, sino que ahora su familia se desmorona, y con ella la estabilidad que prometían. Si analizamos las idas y venidas de los Borbones en este país, descubriremos los secretos de una monarquía que tiene sus debilidades y fortalezas. Felipe VI se levantó como príncipe hace ahora 40 años, 1 de noviembre de 1977, en el santuario de Covadonga. De un noviembre gris y frío, un niño se convirtió en príncipe de Asturias. El mundo miraba a ese joven rubio que junto a sus hermanas, parecían una familia de anuncio. La solemnidad del acto emocionó a una Sofía que ardía en deseos de tener un heredero legítimo. Faltarían días para que aquel niño cumpliera 10 años, y para aquel entonces le parecía difícil entender qué pasaba a su alrededor. Felipe no era consciente de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Nada volvería a ser como antes. Ese día le hizo ser quien sería. La niñez había quedado atrás. Acto muy esperado. Siguiendo el protocolo de seguridad de la instaurada por ley nueva Casa Real. Después de 140 años, sin ningún monarca legítimo, España volvería a ser una monarquía. Tantas novedades habían llegado de repente que se hacía difícil entender cada una de ellas. La monarquía daría una nueva cara a un país antiguo. Felipe y su madre viajaban juntos, en un avión contratado para tal efecto. El rey y las infantas en otro. No se podía comprometer la seguridad de la Casa Real. Si había cualquier incidente siempre tendrían un heredero al que admirar. Los escoltas habían llegado para quedarse y pasar a formar parte de su vida. Días de gloria. La reina Sofía había intentado preparar la familia del rey al complete. El pequeño don Felipe viajó con su madre, doña Sofía, en un avión de la Subsecretaría de Aviación Civil. Otro aparato similar transportaba al rey don Juan Carlos y a las infantas, y otros 2 aviones se desplazaron hasta Asturias como escoltas. El propio monarca condujo el vehículo en el que se trasladaron del aeropuerto al Real Sitio de Covadonga. Los ministros Martín Villa y Clavero Arévalo acompañaron ese día a la familia real. Era media mañana cuando la comitiva oficial, a la que se habían unido las primeras autoridades de la provincia, entró en la cueva de la Santina, donde sonaron las voces de la escolanía, que desde ese día acogió al príncipe don Felipe como miembro de honor. Tras la solemne misa celebrada posteriormente en el santuario, oficiada por el arzobispo Díaz Merchán, se inició en la explanada el acto de la proclamación del príncipe de Asturias. Había un sencillo escenario portátil cubierto, 4 sillas y un atril. Se sentaron, de izquierda a derecha, don Felipe, doña Sofía, el rey don Juan Carlos y las 2 infantas. Mensajes de rabiosa actualidad. Sorprende que, 40 años después, los principales mensajes de los oradores se pueden leer con un cierto halo de rabiosa actualidad. Díaz Merchán hizo votos, por ejemplo, por la convivencia pacífica entre los españoles, superando las dificultades económicas y sociales de esos años, con ánimo de participación política y corresponsabilidad ciudadana. Y el entonces presidente de la Diputación de Oviedo se refirió a la corona como una institución, a la que Asturias ha estado ligada con orgullo, que es clave para el entendimiento y la convivencia pacífica de todos los españoles. Eran momentos de ilusión, de esperanza y de incertidumbre. El rey impulsaba la apertura política, pero aún no habían transcurrido siquiera 2 años desde la muerte de Franco. Y mucho menos desde la dimisión del presidente del gobierno de Franco, Arias Navarro. Consejo de Ministros, una serie de títulos más. Príncipe de Gerona, Príncipe de Viana, Duque de Montblanc, Conde de Cervera y Señor de Balaguer. Lo celebró por todo lo alto, haciendo lo que más le gustaba y le gusta, pasando unas vacaciones en la nieve.
La televisión se enorgullecía de enseñar esas imágenes de optimismo y de dinamismo. Su corona sería la clave que salvaría al país. La transición no sería tan mala como pensaban. Con un poco de alegría. Asturias, patria querida. Con su himno muy presente, Felipe creció con la marca de Asturias en su mente. Desde aquel primer Asturias, patria querida de hace 40 años, hasta ahora. Con esa cruz de la victoria en el pecho podía sentirse protegido y en paz. Todos querían que fuera su rey y por eso estaban homenajeándole. Ahora, los tiempos han cambiado. En Asturias encontró a su princesa ideal, la que reinará a su lado. Su hija ya no será la esperada heredera, será alguien que ha nacido con una misión en concreto. Con cada vez menos títulos y con la necesidad que se cambie la Constitución para que pueda reinar. 40 años de su proclamación, aquella mañana gris en la que el pequeño Felipe se convirtió en príncipe. Se cumplen 4 décadas desde su proclamación como príncipe de Asturias en Covadonga. Recordamos el anecdotario de aquella jornada. Tras un paréntesis de más de 140 años, aquella mañana del 1 de noviembre de 1977, climatológicamente gris, se renovó la tradición en la explanada del santuario de Covadonga. Don Felipe de Borbón y Grecia era solemnemente proclamado príncipe de Asturias y, por lo tanto, heredero de la recientemente reinstaurada corona de España. A 3 meses escasos de cumplir los 10 años, el rostro de don Felipe transmitía felicidad, aunque en repetidas ocasiones abandonaba su mirada hacia la nada, con rostro serio, como si hubiera comprendido bien el alcance y la trascendencia del acto al que asistía como principal protagonista. Julio de 1976, que se había autoproclamado heredero del régimen. En esos 15 meses, aproximadamente, con Adolfo Suárez ya en la presidencia del gobierno, los españoles habían votado en un referéndum y en las primeras elecciones generales democráticas 15 de junio de 1977, tras las que se formarían las Cortes Constituyentes. Y semanas antes, el 14 de mayo, don Juan de Borbón había renunciado a sus derechos dinásticos en un discreto acto celebrado en la Zarzuela. Pero en ese marco de ilusión y de esperanza también emergían colores grises y negros. Y muy tristes, los de la grave crisis económica y, más aún, los del terrorismo galopante que golpeaba muy violentamente entre la ciudadanía y muy especialmente en las Fuerzas Armadas. Esquiando en Sierra Nevada, en ese ambiente, celebró don Felipe su 9º cumpleaños. El 30 de enero de 1977, el primero como príncipe de Asturias. El gobierno informó de ello tras el Consejo de Ministros del 21 de enero. Tras el acuerdo del Ejecutivo, el rey don Juan Carlos ha dispuesto otorgar el título de príncipe de Asturias a su hijo, heredero de la corona, a quien corresponderán también los títulos de príncipe de Gerona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer. Ese mismo viernes, 21 de enero de 1977, la familia del rey viajó a Granada para esquiar en las pistas de Sierra Nevada. El domingo siguiente, 30 de enero, cumpleaños del príncipe Felipe, en los diarios españoles convivieron 2 noticias bien distintas. Por un lado, la del jovial heredero, a quien se empeñaron en retratar como un niño normal, que hace vida normal como cualquier jovencito de su edad. Y por otro lado, la noticia de un Adolfo Suárez con gesto sereno, aunque serio, dirigiéndose a los españoles por televisión para asegurar que el empeño de los terroristas no movería ni un ápice la decidida aspiración de España por al príncipe de la mejor forma posible. La comitiva oficial empezó a recibir a todos los miembros que se habían desplazado para asistir a tal acto. Era algo totalmente desconocido y lleno de misterio. La cueva de Santina recibió a Felipe con cantos de la escolanía. La misa era presidida por el arzobispo Díaz Mechan, un atril y 4 sillas que ocuparía el rey y las infantas.
El escenario estaba preparado para el protagonista del acto, que recibiría el título que lo convertiría en rey. No había lugar a dudas, tenía que ser Felipe el rey legítimo, más allá del poder de la corona. El orgullo de Asturias. El presidente de la Diputación de Asturias mostró con orgullo su satisfacción de dar nombre a este nuevo título que se alzaba. Era una institución que serviría para unir al pueblo español en una sola misión, una forma de que la fractura que había durado tantos años acabará y se dará por terminará. Ahora, más que nunca, esa unión y esa forma de superar las diferencias que se hacía evidente en este acto es más necesario que nunca. La corona entonces servía de mediadora y ahora actúa como elemento desintegrador. A favor o en contra, parece que en tiempos de crisis no son tan necesarios. Renuncia de su abuelo. Juan de Borbón era uno de los miembros que asistía en acto con el corazón dividido. Por un lado, contento de ver cómo la línea sucesoria de su estirpe continuaría, pero por el otro, sin él a la cabeza. Una de las condiciones del anterior jefe de gobierno era tener a una monarquía joven y dinámica. Para Juan de Borbón llegó tarde el decreto y tuvo que hacer lo necesario para que la corona se quedara en su familia. Renunció en un acto íntimo en la Zarzuela a sus derechos monárquicos, la corona pasaría de largo y caería directamente en su hijo, un Juan Carlos que tuvo la suerte de cara, un niño más. Después de tan solemne acto, el príncipe de Asturias continuó con su vida normal. Por su primer cumpleaños como realeza, recibió de manos del